Veíamos hace un rato y hablábamos respecto de lo que pasa con el papá de Felipe Camiroaga, con Jorge, que se encontró con Mauricio justamente en la clínica y el diagnóstico de los doctores, usted tiene pena. ¿Puede ser que la pena vaya afectando y vaya enfermando a las personas? Sí, yo creo que es una reacción en cadena. Cuando uno tiene algún malestar, enseguida lo que se afecta es el estado de ánimo. Uno no tiene la misma energía, no tiene la misma voluntad. Entonces, yo en el caso de la señora Elcira no podría decir a ciencia cierta si es que los malestares son producidos por una pena o por algún problema de depresión, etcétera, algo que tenga que ver con su salud mental, o si es algo orgánico. Para eso hay que hacer un examen más completo de la cavidad abdominal. Pero un poco lo que le pregunta Eduardo, cuando hay una persona, por ejemplo, que está enferma, que tiene una patología orgánica, como dice usted, pero además la parte emocional está débil, está triste. Me imagino que es mucho más difícil que el cuerpo se recupere si uno mentalmente no está contenta, feliz, alegre. Claro, ¿qué tanto afecta la parte emocional para salir adelante? Sí, por supuesto, hay muchas enfermedades que son de origen psicosomática, por ejemplo, como el colon irritable, cuando las personas están estresadas, están nerviosas, no se sienten bien de ánimo, tienden a somatizar en el abdomen. Entonces empiezan con dolores, con hinchazón, a veces hay diarrea, estitiquez. También la fibromialgia, también es una enfermedad que tiene mucho que ver con la parte de la psiquis. Y hay otras enfermedades como la cefalea tensional, hay muchas más que por el estado de ánimo bajo se ven síntomas a lo largo del organismo. Usted hablaba de la fibromialgia, Doc, y durante el último tiempo hemos escuchado mucho respecto a cómo parte, cómo comienza, si afecta mayormente a mujeres, y es como que cada vez lamentablemente hay más personas que están sufriendo de esto. Claro, eso viene dado por el estilo de vida que tenemos nosotros. Tenemos una vida muy agitada, donde todo depende del dinero, entonces uno deja, por ejemplo, de alimentarse bien, come alimentos de mala calidad, todo por un tema económico, come a la rápida, no comparte muchas veces con la familia, entonces también tener que trabajar en varios lugares para poder satisfacer las necesidades económicas, el endeudamiento también, y hay muchas personas que viven endeudadas, entonces Doctor, todo eso... Perdón, ¿y por qué le da más a las mujeres esta enfermedad que a los hombres? ¿Por qué le da más a las mujeres? Mire, ahí sería interesante indagar, yo no tengo la respuesta. Pero yo me imagino que las mujeres, como son más empáticas, como se ponen más del lado de la familia, no es como el hombre como que se preocupa más de su bienestar y de ser el proveedor, claro. En cambio, las mujeres siempre están preocupadas del aseo de la casa, de los niños, etcétera. Entonces, por eso yo creo que ellas como que interiorizan más estos problemas y, claro, somatizan la mujer vive volcada por el resto. A mi suegra... Yo eso veo, como que todas las mujeres que conozco siempre están preocupadas del resto y la última es ella. En cambio, el hombre tiene que estar como bien él para poder ayudar, para poder volcarse al resto. Son más monofocales los hombres. Súper monofocales. Yo eso Además que hay un tema eso los va enfermando también. Tiene un tema que yo siento que las mujeres hoy día tenemos tantas cosas que hacer, tantas preocupaciones, y lo veo con personas que sufren de esta silenciosa enfermedad, es que no viven el presente. Porque están agobiados por las deudas que van a llegar, por las situaciones que van a venir o por lo que pasó en el pasado y no pudieron solucionar. Y eso nos pasa muchas veces, que no estamos focalizados en el ahora. Aquí. Nos duchamos y no estamos pensando que solo que el agua nos está limpiando, sino que ya me salgo a la ducha, voy a buscar a los niños, voy a dejar a los niños, me voy a la pega, vuelvo, no sé qué, hago el aseo, la cuestión, paso al supermercado. Y en 5 minutos hicimos 3 días. Y es verdad. Entonces no descansamos. Y como no descansamos, porque eso mismo nos pasa en la noche cuando nos estamos quedando dormidos, andamos mucho más agobiados. Y esto, lamentablemente, la fibromialgia aparece cada vez más casos. Pablo, tú hablabas de un caso cercano. A mi suegra se la acaban de detectar hace como 2 meses. Sí, y es una enfermedad tremendamente dolorosa. El dolor invalida, porque yo realmente, ella es
es tremenda mujer, y no lo digo ni de patera ni de nada, es tremenda mujer, muy preocupada por los demás siempre. De hecho, siempre está de parte mía antes de que su hijo, o sea, es de verdad de las suegras que no hay, preocupada de sus nietos, siempre me está ayudando, etcétera. Y realmente yo la veo así. Y calladita, y está así, tratando de mitigar el dolor. ¿Qué le duele? Que todo. Sí, yo nunca dije todo. ¿Cómo le empezó? ¿Cómo le empezó? Empezaron a doler los brazos, las piernas. Te duele todo, te duele el hombro. Además, doctor, ahí usted me va a ayudar. No es una enfermedad tan fácil de detectar, porque te hacen gran cantidad de exámenes. Nueva, encuentro yo. Es que además empieza de manera distinta. No hay un patrón de que todos comiencen igual. Entonces, es difícil de poder diagnosticar. Mi suegra tiene hace muchos años y cuando le bajan las crisis... encerrada en su casa, porque de verdad que le duele la vida. O sea, cuando te dicen me duele el alma... ¿Cómo se mitiga? ¿Existe mitigar el dolor de la fibromialgia? O sea, ¿tiene tratamiento? Sí, la fibromialgia es una enfermedad que tiene tratamiento, pero está dirigido a aliviar los síntomas, no es un tratamiento curativo. Que tiene una cura. Okay. Claro. No está bien definido el origen de esta enfermedad. Lo que sí se tiene bien claro el componente psicosomático que es lo que desencadena este malestar, y como decían, es una enfermedad devastadora porque produce dolor en todas las articulaciones, produce sensación de cansancio, mucho sueño, trastorno del sueño. ¿En serio? Y eso también va ligado con estados depresivos también. Claro. Una persona que no puede moverse tranquilamente, que no puede hacer sus actividades de la vida diaria, claro, empieza a deprimir. Además, doctor, como que se enferma la familia completa, porque me imagino que el marido de tu suegra, o Juan Pablo, claro, tu suegro, o Juan Pablo, es que pueden ser el mismo, o Juan Pablo, se preocupan, mamá, ¿qué te duele? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te alivio? Y no hay... que las mujeres no somos mucho de quejarnos, ojo. Exactamente, las mujeres aguantan mucho más, uno es más gritón. En el caso de tu suegra, ¿ella qué dice que le duele? ¿Qué te duele? ¿Es el músculo? Es que depende del día. ¿Es el hueso, la articulación? Depende la ocasión, de repente son los hombros, de repente es todo el cuerpo, son las piernas. De hecho, a ella no la diagnosticaban porque le hicieron cualquier cantidad de exámenes para determinar si finalmente... Porque tengo entendido que no hay un examen que diga, como los de sangre, por ejemplo, tienes la glucosa alta. Claro, no, ¿Es acá por descarte, no. ¿o no? Claro, entonces pasas mucho tiempo sin un diagnóstico y con mucho dolor. Y como dice el doctor, no tiene, la Julita también lo sabe por su suegra, no tiene cura, solo remedios como paliativos, y no siempre te quita el 100% del dolor. Hay otra enfermedad, yo les contaba otra vez, como espondilitis, que tienen que, ojalá tenga que el Estado hacerse cargo, porque no hay nada peor que vivir con dolor. Claro. Y lo digo de casos súper cercanos. O sea, ya la vida es muy linda, pero también es difícil, para más encima tener que hacer todas tus actividades con dolor. El dolor es invalidante, el dolor es una cuestión que ni siquiera cuando están acostadas estas personas con espondilitis o con fibromialgia se les pasa. Porque cuando uno está cansado, llegas a tu casa, te acuestas y a lo mejor durmiendo un par de horas te va a pasar. Acá no, acá la gente no descansa porque no pueden dormir ni descansar del dolor que tienen. Y muchas veces, bueno, los remedios son muy caros, no tienen para costearlo. Entonces siempre caemos en lo mismo, que la gente de clase media, de clase con menor recurso, al final lo pasa pésimo. Y eso es lo que no puede ser, que la gente esté rogando para que el Estado les dé los medicamentos que necesitan para tener una mejor calidad de vida. Sí, generalmente en estos casos se usan analgésicos como antiinflamatorio, el paracetamol en primera línea, después ibuprofeno, ketoprofeno, el Celedra, también se usa el diclofenaco. Pero que también le echa a perder la guata o los riñones. Entonces es súper difícil, doctor, tratar una enfermedad. Hay medicamentos más fuertes también que producen bastante reacción adversa, como el tramadol, produce adicción también. Doctor, pero es súper poco auspicioso porque, o sea... Si a mí me diagnostican fibromialgia, yo sé que no tiene cura, pero puede ser que un día yo amanezca y se me haya quitado la enfermedad, así como llegó, también que desaparezca, o si es que a mí me la diagnostican, estoy destinada a toda mi vida a vivir con fibromialgia. No, uno puede controlar los síntomas, uno puede disminuir, uno puede mejorar la calidad de vida. Yo he visto varios pacientes, he tratado pacientes con algunas terapias que son novedosas, por ejemplo, con la baromedicina,
Entonces, yo me acuerdo de... ¿Cuál es la baromedicina? La baromedicina es el área de la medicina donde se usan cámaras hiperbáricas, donde el oxígeno es la droga, por así decirlo, que hace que las personas mejoren. Entonces, yo me acuerdo bien de un caso, una persona que me decía que estaba muy adolorida, que tenía que usar silla de rueda en ocasiones para poder desplazarse, que no dormía casi nada, y después de una sesión de cámara hiperbárica dijo que era otra persona, que ya había dormido de corrido toda la noche, que podía moverse con mayor facilidad, que ya no tenía tantos síntomas, ya no tenía tanto dolor. O sea, que uno puede disminuir las molestias, pero uno no va a quitar nunca la enfermedad. Puede tener periodos de remisión donde uno no siente nada, pero cada vez que uno tenga algún problema, alguna situación que genere estrés, pueden volver los síntomas de la fibromialgia. Doctor, queremos seguir hablando con usted. También queremos invitar a todos ustedes que nos están sintonizando a que puedan mandar sus consultas para el doctor del pueblo al hashtag del día de hoy, que es Hola Chile, Hola 2018. Doctor, hablemos del corazón. ¿Cómo prevenir que una persona tenga problemas del corazón, tenga un ataque al corazón, un problema cardiorrespiratorio, cardiovascular? ¿Cómo cuidar nuestro corazón, sobre todo las personas que nos están viendo hoy día? Mira qué interesante el tema que planteas, Eduardo. El corazón, las enfermedades cardiovasculares son las que están provocando más muerte a nivel de país y a nivel mundial también, después predominando sobre el cáncer incluso. Mira. ¿En serio? Entonces, claro. Y muy joven también. ¿Por qué? Gente muy joven. Y es porque es por los nuevos estilos de vida. ¿No? Por ejemplo, yo estaba revisando la encuesta nacional de salud. ¿Y qué decía esta encuesta? Por ejemplo, que alrededor del 33% de los chilenos son fumadores. Y acá, no sé si me van a tirar la oreja, yo estaba viendo antes de salir al aire, habían varios trabajadores del canal que estaban fumando. O sea, Sí, porque hay acá no escapamos a la realidad, así que tirón de orejas para ellos. Demos los nombres al tiro. También estaba viendo, por ejemplo, veo varias frutas ahí en el set, somos muy malos para consumir alimentos saludables. Claro. O sea, existe alrededor de un 15% de chilenos que consumen 5 porciones o más de fruta al día. Entonces, el 85% no lo está haciendo y es un factor protector. Claro. La obesidad. Estaba revisando, por ejemplo, la falta de deporte, el sedentarismo. Alrededor del 86% de los chilenos somos sedentarios. Es dramático. En el tema del peso, el 24% de los chilenos tenemos normopeso. Alrededor del 40% tienen sobrepeso y ya casi el 31% tiene obesidad. Claro. Y de esa obesidad, alrededor de un 3% es obesidad mórbida. Entonces, la hipertensión alcanza alrededor de un 29%, la diabetes mellitus, todos esos son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, otro de los factores que hacen que sean más frecuentes es porque estamos viviendo más. La medicina también ha avanzado y la esperanza de vida son mayores. ¿Y el dormir poco afecta nuestra salud cardiovascular? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay una asociatividad entre el descansar poco y el riesgo de padecer algún infarto, ya sea el miocardio o infarto cerebral, Doctor, perdón, etc. es que yo conozco mucha gente joven que ha muerto así letalmente por un infarto. ¿Por qué le está dando tanto infarto a la gente joven? Como que ya no es de adultos, digamos. Claro, ha ido cambiando ese perfil epidemiológico y cada vez se están viendo a edades más tempranas y es por lo que les comentaba anteriormente, por los hábitos de vida poco saludables, por el consumo de tabaco, por el alcoholismo también. La diabetes mellitus también está en aumento por lo mismo, porque va de la mano con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, por eso que cada vez se está corriendo más la edad de inicio de estos problemas cardiovasculares. ¿Qué es lo que más obstruye o tapa nuestras arterias? Eso. ¿Qué es lo que más daña la arteria? Mire, lo que comemos, lo que tomamos, ¿qué? Lo que más obstruye la arteria es el colesterol. Pero el colesterol no actúa solo. Entonces, y dentro del colesterol hay que saber diferenciar, porque hay colesterol bueno que destapa la arteria y hay colesterol malo.
Entonces el colesterol bueno se llama HDL y la función de él es limpiar la arteria. Y el colesterol malo se llama LDL o VLDL, que son colesterol de muy baja densidad. Entonces ese colesterol se acumula en una de las capas de la arteria, produce una inflamación y eso va propiciando la acumulación de más colesterol en la arteria hasta que se tapa. Pero tenemos otros factores que favorecen la acumulación del colesterol. Por ejemplo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus también. Entonces, todos esos factores se van acumulando y es una sinergia que provoca que las arterias se vayan ¿El estrés tapando. también? El estrés también, muchas gracias por recordármelo. Y también la gente asocia a veces este tipo de enfermedades como el colesterol alto o diabetes a gente, por ejemplo, que se ve como más pasada de peso, como con kilos de más. Y no siempre es así. No. Hay gente, ahora le está pasando, yo he visto amigas que tienen altos estos índices y son personas que corporalmente tú dices, está en la media, está normal. Entonces también yo creo que es bueno hacerse chequeo, estos perfil bioquímico, que uno a veces por FONASA o por ISAPRE tienes derecho a hacértelo. Uno al año gratis, creo. Claro, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse este tipo de exámenes? Sí, se podrían hacer cada 6 meses. Pero ¿Cada eso 6 meses? Claro, eso sería ser más papista que el Papa. Pero también Creo que nunca me lo he hecho. depende en qué etapa de la vida uno esté. Porque, por ejemplo, personas jóvenes como usted, una vez al año es suficiente, no debería ser... Pero una vez al año deberíamos ir al cardiólogo. No necesariamente al cardiólogo, porque un médico general también está capacitado para pedir un perfil bioquímico, para pedir un O electrocardiograma. sea, una vez al año para deberíamos controlar. hacer como un estudio. Entrar a Un la estudio, máquina. La revisión técnica. Claro, pesarse, medirse. Pero doctor, a mí una vez un doctor me dijo de que el 80 o 90% de las personas, si entran, es como en la medicina preventiva, siempre les van a encontrar algo. Sí. Entonces que de repente hay como cosas que son medias silenciosas, que tampoco hay que tomarle tanto, no sé, tanta importancia, porque uno, claro, las enfermedades psicosomáticas, uno de repente se empieza a perseguir y finalmente termina gatillando una enfermedad. Entonces, ¿es cierto eso? ¿Que todos tenemos algo si es que empezamos a buscar? No. Bien, doctor, bien. Bravo, doctor. Bravo, doctor. Ya. Dígaselo, dígaselo. 100% de acuerdo con eso. Yo creo que es importante ir a buscar ciertas enfermedades, por ejemplo, como la dislipidemia, porque muchas veces son asintomáticas, no producen ningún síntoma hasta que se tapó la arteria. La dislipidemia es el aumento del colesterol en la sangre. También la diabetes se habla que es una enfermedad silenciosa, aunque a veces puede producir síntomas. La hipertensión también es una enfermedad bastante silenciosa y que cuando ya ha producido un daño por muchos años, de repente como que estalla y se produce, por ejemplo, el accidente cerebrovascular. Ah, claro. Entonces, por eso que es importante. Y las personas, casi siempre, esa es como la excusa para no ir al médico. Dicen, Claro. no, yo no quiero ir al médico, Algo porque me- voy por algo una me cosa encontré. y después me encuentran como 2 o 3 Yo más. voy a ir al mecánico. Exactamente. Sí. Yo fui pensando que tenía algo y no tenía nada y me fui súper desilusionada. Me dijo, oiga, el colesterol de 25 está en su mejor momento. Y yo así como, Pero ¿Qué es como... ser hipertensa, doctor? Ah, qué bueno. Cada vez hay más gente que lo escucha. Es Soy hipertenso. hipertenso, Sí. le dan un remedio. ¿Pero qué es ser hipertenso? La hipertensión es el aumento de la presión que ejerce la sangre en las paredes de la arteria. Ya. Pensemos en una arteria como una manguera. Entonces, cuando uno, por ejemplo, a la manguera le pone el dedito ahí o un aspersor, sale el agua con mucho más fuerza. Claro. ¿cierto? Sí. En cambio, cuando uno suelta la manguera, le saca el dedito, el agua Fluye fluye natural. con menos fuerza. Entonces, eso le pasa a nuestra arteria. A veces la arteria empieza a disminuir el diámetro, empiezan las paredes a hacerse más rígidas, menos elásticas, entonces se disminuye el diámetro también con el colesterol. Entonces, todo eso produce aumento de la presión. ¿Y qué sucede? Que el corazón, que es un músculo, va a tener que hacer mayor fuerza para poder repartir la sangre por Tiene que todo ver el con la organismo. sístola y la diástola, ¿no?
La sístole es la contracción del corazón, la diástole es cuando el corazón se relaja. O sea, si a uno Por le eso sube la presión, uno tiene que ir a revisarse por qué está subiendo la presión y podría ser hipertensión. Generalmente la presión hasta el momento, yo creo que la ciencia está en deuda en ese aspecto, porque más del 80-90% de los casos de hipertensión no sabemos cuál es la causa. Mira. Entonces, solamente en una cifra pequeña sabemos y que es una hipertensión secundaria y que es la que más frecuente ocurre en las personas jóvenes, la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria está más relacionada con la edad. Pero ¿por qué les quitan la sal y una serie de otros...? Porque la sal también produce aumento de la presión arterial. Entonces, por eso que se limita el consumo de sal. Uno Produce tiene una herida, retención te echa sal para desangrar. O sea, yo creo que produce retención de líquido el sodio. Entonces, al tener más sangre que bombear, es más difícil para el corazón. ¿El diagnóstico de hipertensión es reversible? O sea, ¿uno puede volver a tener una presión normal? No es reversible. No es reversible. No es reversible, pero sí yo he visto muchos casos de personas que tomaban medicamentos y en algún momento le encontraron la presión alta y después bajando de peso, teniendo una alimentación sana, o sea, disminuyendo el consumo de sal, haciendo deporte, las personas logran controlarse. También gerenciando el estrés. Todo el mundo está sometido a estrés. Lo que hay que saber es manejarlo. Perdón, doctor, yo creo que acá es fundamental el deporte. O sea, todo como que se soluciona con el deporte, ¿o no? Sí, muchos de los factores de riesgo para esta enfermedad, sobre todo para las enfermedades cardiovasculares, pero también para cáncer y otras más, mejoran. Las enfermedades dolorosas articulares también mejoran con el deporte. O sea, que ahí tú diste en el clavo. El deporte en esto es fundamental. Doctor, una pregunta, y con respecto a la hipertensión, usted decía, claro, comer sal, entre otras cosas, puede ayudar a que se genere hipertensión, pero es como el sol, mientras uno tome más sol, es acumulativo, o sea, comer sal durante toda mi vida también se me va a acumular y podría ser yo, que soy muy buena para la sal, candidata a ser hipertensa. Sí, es acumulativo. Ya. Pero también no nos olvidemos que estas enfermedades también tienen una gran carga genética. O sea... Es que mi mamá es hipertensa, claro. Por eso le pregunto, puede ser, claro. Por eso iba a esa explicación. Como tienen una gran carga genética, a pesar de que tú te cuides y que consumas poca sal y que hagas deporte y que estés normopeso y que sepas manejar tu estrés, también te podría dar hipertensión, porque eso tú lo llevas en los genes. Sangre, claro. ¿Qué va a pasar si tú te cuidas? Que vas a retrasar la aparición de la hipertensión, y en caso de que te dé hipertensión, al cuidarte va a necesitar menos medicamentos para poder lograr cifras normales de presión arterial. Doctor, usted atiende gratis a hartas personas de gente grande, como nos gusta decirlo a nosotros, porque no creemos ni la tercera ni la cuarta edad, sino en la gente grande. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que les toca, con las cuales tiene que lidiar o con las cuales tiene que atender a los pacientes? Estas enfermedades crónicas que estamos hablando, las enfermedades cardiovasculares, siempre aumentan con la edad. Entonces, es muy frecuente cuando yo empiezo a atender a un paciente y le pregunto los antecedentes, que me digan que tienen hipertensión arterial, o que tienen diabetes, o que tienen problemas de tiroides también algunos, tengan problemas pulmonares, pero a mí lo que más me llama la atención es la gran cantidad de dolores articulares. Y eso es lo que a mí yo trato de ayudarlo ahí de la mejor manera para poder solucionarle esos problemas. ¿Por qué? Porque son... ¿Fallan las bisagras? Claro, fallan las bisagras. Que así como la piel va envejeciendo, uno se va llenando de arrugas, el organismo sufre un deterioro completo. Entonces las articulaciones no se escapan a este proceso de envejecimiento. Pero es normal que hoy día tengamos... O sea, hoy día... ¿Es normal el deterioro de las articulaciones de las personas? Yo creo que porque o se ha visto acentuado por... Claro, vivimos mal, hacemos poco deporte, la alimentación es mala, lo que le echamos a la máquina ha hecho que las articulaciones también vayan fallando más que antes, ¿o seguimos normal? Yo creo que el estilo de vida es lo que ha ido generando que haya un aumento de estas enfermedades, porque antes las personas se alimentaban mucho mejor. Claro, entonces, comida menos procesada. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas que van provocando y también hay muchas personas, por ejemplo, que nunca se han cuidado, que tienen trabajo, que demandan estar mucho tiempo de pie, los mecánicos, por ejemplo, que el están sobrepeso permanentes. También, yo el creo sobrepeso.
eso también tiene mucho que ver. Pero usted en la nota decía y nombraba algo que tiene relación con alimentarse bien, que lamentablemente alimentarse bien es más costoso, es más caro. Entonces, como tratamiento que ayuda a la medicina tradicional, el poder alimentarse mejor, el poder comer más frutas, más verduras, bajar los productos que, por ejemplo, son procesados, es más complejo en el fondo. Es mucho más complejo y además la comodidad también de, no sé, de agarrar un plato listo y meterlo en el microondas. Uno se ahorra un montón de tiempo y no tiene que estar cocinando para los que no les gusta mucho. Entonces, son esos factores que han ido provocando nuevos problemas de salud y que se ven reflejados en esta nueva encuesta, por ejemplo, nacional de salud y en todo lo que yo estoy viendo en estos operativos médicos y visitas domiciliarias que hago. Lo que ahorramos en tiempo durante todos estos años metiendo cosas al microondas, lo estamos gastando en salud después al final. Que eso es lo que te iba a decir. Yo creo que igual es una inversión. O sea, si tú, claro, es más barato comer menos sano, pero finalmente si te enfermas la salud es mucho más cara. Entonces también hay que ponerlo en un equilibrio, que comer más sano finalmente es más barato. Pero, doctor, o sea, te ahorras plata. ¿No cree que como que se ha hecho una mala campaña que comer sano es tan caro? Porque finalmente, bueno, ahí está Sergi, que siempre nos dice lo mismo, que tiene que ver con que la gente le da lata de repente, porque un plato de lechuga con tomate tampoco es algo que tú digas es caro. Lo que pasa es que la gente no tiene el hábito, y porque a la hora de ir a comprarse una bebida o un tarro de papa frita, no escatima, entonces dice, ay, qué rico. Entonces como que se ha hecho un marketing de que comer sano es caro, pero hay que ser ingenioso también. Yo creo que lo que necesitamos es un cambio cultural. Un cambio de, por ejemplo, de empezar a eliminar toda la propaganda que hay. Yo venía por la avenida Macul, por ejemplo, y tremendos carteles con así una hamburguesa. Le dio hambre. Todo el mundo me pasa todas las mañanas. Dan ganas de caer. Imagínense uno. Yo miro toda la misma viendo hamburguesa. que las Coca-Cola, que los helados, que las hamburguesas, que las pizzas. Entonces, obviamente que uno cae en tentación. Pero yo estoy no totalmente de acuerdo con lo que dice. Porque, por ejemplo, el consumir frutos secos es caro. Eso Los frutos secos son muy beneficiosos para la salud. El consumir pescado, a pesar de que nosotros somos un país... La proteína es cara en Chile. Más de 6.000 kilómetros de costa y consumimos menos de 10 kilogramos al año de pescado, siendo que hay otros países que casi nos doblan, como los noruegos, 3 veces el consumo. Finlandia, claro. Entonces, el pescado es súper bueno para la salud. Pero es caro. Es caro. Doctor, entonces, y también hay otro factor, perdón que lo interrumpa, porque antes, no sé, por ejemplo, mi mamá estaba en la casa y esperaba que uno llegara al colegio y preparaba más comida casera, etcétera. Había más tiempo. Hoy día había más tiempo. Hoy día las mujeres, la mayoría, o bueno, en parte de la sociedad, nos gusta trabajar y otras también tienen que trabajar o porque son solas o porque tienen que ayudar a la economía del hogar y no siempre está el tiempo para cocinar porque además hay que hacer el aseo. Entonces, yo creo que también hay una cosa, como decía usted, como un círculo vicioso, como que la vida es más cara, todo es más rápido, todo es más inmediato, se nos facilita también a las personas, a los que están encargadas de la casa, a que sea todo, y ahí, no sé, de repente hago mi mea culpa, un día domingo en la noche yo hago una salchicha con lo que haya y claro, y no es lo más saludable, pero es barato y requiere poco tiempo. Exactamente. Y todos estos alimentos son, por ejemplo, las salchichas tienen mucho sodio, las sopas preparadas, todos los alimentos deshidratados, claro, tienen, para conservarse tienen mucho sodio. Nosotros somos de una generación muy beneficiosa, porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente no existían las comidas rápidas. O sea, no existían esto. No. Yo nunca en mi vida me comí un combo ni nada de eso. Y hoy en día nuestros hijos es como súper normal que ellos tengan... cultura. Es parte de la cultura. Yo nunca en mi vida, o sea, y eso lo agradezco. Yo no me comí un combo hasta los, no sé, hasta los 20 y tantos años. Entonces, toda nuestra juventud y nuestra niñez fuimos súper bien alimentados, fuimos sanos. Ahora, eso puede influir también en lo que dijo usted, doctor, que nos sorprendió bastante, que es el tema de los dolores articulares. ¿A qué edad comienzan los dolores articulares? Porque a mí toda la vida me han dolido las rodillas, desde que tengo uso razón. O sea, me estoy proyectando
preguntando si vivo 40 años más. Va a ser terrible, deme la receta al tiro. Pero te duelen porque sí. Cuando va a llover, igual que la abuelita. Igual que la abuelita. Tengo una amiga que acaba de cumplir 40, usa chaqueta de cuero y suspendió la fiesta porque le dio la rodilla. Es verdad que están empezando cada vez más jóvenes las personas, las mujeres, los hombres, a tener problemas de articulaciones, como la Juli. No, eso yo creo que es relativo. Porque, claro, eso puede empezar en personas jóvenes, pero enfermedades ya, por ejemplo, como una artritis reumatoidea, hay varias enfermedades que son reumatológicas que se pueden desencadenar en la juventud. Pero yo le estoy hablando de enfermedades degenerativas, como por ejemplo la artrosis. ¿A qué edad empieza más o menos a manifestarse? Mi mamá tiene artrosis. La artrosis generalmente empieza después de los 50, 60 años, ya las personas empiezan a quejarse. Podría tener un leve componente genético. ¿Y cómo se pueden prevenir, doctor? Prevenir. Que yo ya sé que, por ejemplo, mi abuela tenía artrosis. ¿Cómo, para yo no llegar a eso, prevenirlo? Volvemos a lo que tú comentabas, el tema del deporte. El deporte, porque cuando uno hace deporte, fortalece la musculatura y la articulación funciona de mucho mejor manera. En la alimentación también, el consumir calcio, por ejemplo, colágeno también. ¿Las pastillas de colágeno sirven? Sirven, se está usando para el tratamiento de la hipertensión porque se está demostrando de que el colágeno alimenta el cartílago y disminuiría el avance de la artrosis. Es que se lo pregunto porque he escuchado más de alguna vez, incluso a gente joven como Cabalín, decir, yo no hago deporte, pero sí me tomo esta pastillita de colágeno todos los días. ¿Sirve? Yo creo que es más efectivo, es más efectivo que sea un conjunto de acciones para tener una mejor salud. Entonces, ahí hay que conjugar la alimentación, la práctica del deporte, el descansar, como mencionabas tú también, el estar normopeso, etcétera. Perdón, sabes que mi mamá tiene artrosis y ella, se le empezaron como a deformar los dedos, pero ella dijo, no, yo no quiero que se me deformen los dedos, y empezó a hacer una especie de natación. Entonces ella agarraba sus dedos y no le permitía que se le doblaran, y ella lo revirtió esto. Entonces también yo creo que es una enfermedad que se puede como revertir. No se puede revertir porque ya el daño está hecho. Pero sí se puede enlentecer o tal vez detener el avance y mejorar la funcionalidad de la articulación. Además que duelen, doctor. Es muy doloroso. Parece que ya llevamos harto tiempo de que la medicina se ha tornado mucho al tema de lo importante que es la vida saludable, el hacer ejercicio, comer sano. Usted que está en la calle todo el día, ¿siente que realmente los chilenos como que hemos generado conciencia al respecto o seguimos atribuyendo a que la enfermedad es como una mala suerte nomás? Sí, yo creo que hemos ido avanzando en ese sentido. ¿Sí? Cada vez vemos más personas, por ejemplo, haciendo uso de la bicicleta, haciendo deporte también. Las autoridades se han preocupado de poner algunos juegos que son para realizar actividad física. Yo creo que ahí podríamos ir incluso mejorando en ese aspecto. Yo hace poco hice un viaje a Canadá para conocer cómo ellos trabajaban este tema de la prevención y promoción de salud, y ellos ponían instructores a enseñarle a las personas a hacer el uso correcto de las máquinas. En las plazas. Claro, en las plazas para que pudieran hacer deporte de esa forma a muy bajo costo. Además, doctor, para complementar lo que tú decías, muchas veces cuando en los medios, en la tele, en la radio, uno dice, alguien, un especialista, un doctor, dice, hagan deporte, uno dice, chuta, pero que el gimnasio, que es caro, que las zapatillas. Caminar. Ahí yo conozco gente que trabaja 15 minutos de su casa y se van en micro. Sí. En vez de caminar esa distancia, va a ser media hora, 35 minutos, y es un gran ejercicio para evitar problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Todos, si tú conversas hoy día, es como una enfermedad moderna. Todos tenemos un conocido que ha tenido un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los accidentes cerebrovasculares, doctor? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué los generan? ¿Qué es un accidente cerebrovascular?
Bueno, para que me entiendan, un accidente cerebrovascular se produce por dos causas principalmente, por la interrupción brusca del flujo sanguíneo hacia el cerebro o por la pérdida de sangre dentro del cerebro que provoca que algunas áreas queden sin perfusión, o sea, sin aporte de sangre. Ya. Eso es un accidente cerebrovascular. Los más frecuentes son de tipo isquémico, que son los que deja llegar sangre al cerebro. Que deja llegar sangre por una obstrucción de una arteria, generalmente causada por una trombosis, por una arterioesclerosis, que se tapó la arteria producto de una acumulación de colesterol. Entonces, los síntomas que va a provocar este accidente cerebrovascular va a depender de qué área del cerebro o del encéfalo se afectó. Por ejemplo, si se afectó los núcleos, las neuronas que tienen que ver con la vista, va a producir síntomas visuales. Por ejemplo, yo he visto algunos accidentes cerebrovasculares que solamente se manifestaban porque la persona no podía mover un ojito. Un ojo, ya. Claro. Y hay otros que son mucho más aparatosos, donde la persona pierde la fuerza muscular de la mitad del cuerpo, pierde la simetría facial. Hay personas que tienen trastorno del habla, hay personas que se desorientan, trastorno del equilibrio también, trastorno de la coordinación. Y hay que llevarlo inmediatamente a la clínica porque servicio de urgencia, una amiga mía de 40 próximo. años, de hecho salió en un folleto de una clínica privada, estaba en una clase de baile en la mañana y empezó a sentirse mal, ganas de vomitar, mareo, pensaron que algo le había caído mal, la atendieron y gracias a que alguien dijo, ¿sabes qué? Esto es raro, porque ella empezó como a desorientarse, la llevaron inmediatamente a clínica ahora ya. Exactamente, y gracias a 15 minutos. Y gracias a eso, a que las otras compañeras de baile atinaron en la mañana, una persona deportista, 40 años, hoy día, lleva todo el año pasado, el último semestre no pudo volver a manejar y todo está bien, gracias a Dios, pero ha tenido que tener una rehabilitación porque le dio un ataque de cerebro. Eso, un accidente cerebrovascular. Entonces yo creo que también es súper... Quizás de repente no es malo pecar de exagerado, porque puede no pasar bajarle el perfil. Náusea, mareo, como, uy, me cayó algo mal, y sin embargo puede ser algo así, ¿cierto, doctor? Mira, qué bueno el concepto que tienes. Siempre en medicina, cuando uno tiene una duda, siempre es mejor exagerar un poquito, porque al final, si uno descarta, en este caso, si hubiese descartado que fuese un accidente cerebrovascular, no iba a pasar nada. Claro. En cambio, si uno queda corto, claro, puede que se ponga en peligro la vida de esa persona. Que me acuerdo en el caso de Lagos Beber, ¿se acuerdan que él mismo llegó manejando hasta urgencia? Claro, al hospital. Porque empezó, y el doctor después salía hablando en las noticias que si él no hubiera reaccionado así, llegar él manejando por su propio medio, quizá hoy día no estaría contando la historia. Exactamente, porque los primeros minutos, las primeras 6 horas en cualquier infarto de cualquier órgano, ¿no? Porque se puede infartar el corazón, se puede infartar el cerebro, los riñones, etcétera. Las primeras 6 horas son fundamentales. Y claro, la primera hora es fundamental para saber qué tan secuelado va a quedar la persona o no. Entonces, por eso que es súper importante cuando uno tiene la sospecha, y es importante saber reconocerlo. Es que esa es la pregunta. ¿Es lo mismo un derrame cerebral que un accidente cerebrovascular? El derrame cerebral es un tipo de accidente cerebrovascular. Perfecto. Porque ahí existen dos grandes grupos. El isquémico, que es por la interrupción de sangre, y el tipo sangrado o derrame, como dices tú, una hemorragia. Esos son los dos tipos, isquémico y hemorrágico. Y dentro del hemorrágico entra el derrame cerebral. Porque yo he conocido gente que ha tenido derrames cerebrales que ni se han dado cuenta. Sí. Que han estado durmiendo en la noche y que al día siguiente se levantaron normal, nunca se dieron cuenta, y de repente, a pasar de los días, empiezan a olvidar ciertas cosas, y la familia los empieza a notar raro, los llevan a un doctor, los mandan al neurólogo, y ahí se dan cuenta de que tuvieron este accidente. ¿Es común eso? Pasa que a veces no son tan floridos los cuadros que cursan, no sé, con trastornos mínimos de la memoria, de la orientación, trastornos del habla, que no son tan notorios. Entonces, muchas veces uno se puede confundir. Claro. Sobre todo las personas que no son médicos, que no están, que no trabajan en la salud, es mucho más fácil confundir. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una persona que está sufriendo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral? Generalmente se afecta la cara. Generalmente hay una asimetría, se puede
caer el párpado, el tono muscular, por ejemplo, uno tiene alguna arruga en la cara, esas desaparecen. Se puede desviar la comisura labial, se cae la boca un poco. Se cae la boca, el párpado, la musculatura de los oculares también se puede afectar, puede haber trastorno del equilibrio, de la audición, trastornos visuales también. O sea, en la cara, principalmente uno puede observar a una persona por su rasgo facial. Exactamente. ¿Qué hace que La cara por se ejemplo, deforma también. A mí me pasó en un restaurante. Pérdida de la simetría. Que había una persona, no a mí, a una mujer, y se le empezó a deformar la cara. Y tú decías, ¿pero qué le está pasando? Y perdió control de esfínter ahí mismo en el restaurante. Y hay que agarrar y llevarla inmediatamente a un servicio de urgencia. Eso sí o sí un problema. Claro. Pero doctor, ¿qué hace que sea, por ejemplo, que existen grados? Porque mi abuelo se murió de un derrame cerebral. Estaba perfecto. Y, o sea, no hubo nada que hacer. Le dio un derrame cerebral, nunca había tenido como ningún antecedente. Entonces, ¿qué hace? ¿Hay como grados? ¿O depende lo taponeada que esté en las arterias? Exactamente. Mira, déjeme terminar de contestar la pregunta. Generalmente los síntomas aparecen en la cara. También pueden haber síntomas en el cuerpo, como pérdida de la fuerza muscular, como trastorno de la sensibilidad también. Personas que relatan, claro, yo no siento una parte del cuerpo. Te caen las cosas, porque no puedes controlar. Exactamente, puede haber una cosa que nosotros llamamos afasia sensitiva, o sea que uno le habla a la persona y la persona no entiende lo que uno le está diciendo. Y puede existir una afasia motora, que la persona quiere expresar algo, pero no le salen las palabras. Esa persona como que le da rabia porque quiere decir, mira, yo quiero nombrar la taza, pero no le sale la palabra y nombra cualquier cosa. Entonces, y para ver el tema de la gravedad, obviamente que tiene que ver con con el diámetro del vaso sanguíneo, de la arteria en este caso, que se taponeó. Pero no hay grados, no hay unos que son más fuertes que otros. ¿Hay un solo tipo de derrame cerebral entonces? No, también se puede clasificar en grados, si fue leve, si fue moderado, si fue más extenso. Pero generalmente más el área, ¿no? Claro, se va clasificando según el área que afecta. Perfecto. Oye, y eso, cuando te da un derrame cerebral, por ejemplo, hay rehabilitación, pero no es recuperable. O sea, esa parte del cerebro ya... Depende de la edad a la que ocurra. Hay personas que cuando ocurre en personas jóvenes tienen mayor capacidad de recuperarse. Hay accidentes cerebrovascular que no dejan ninguna secuela porque existe un concepto que es la neuroplasticidad, que el cerebro es capaz no de generar nuevas neuronas, sino de usar nuevos circuitos que vayan a realizar esa función. Mira, doctor, ¿en qué casos hay que ir? Yo sé que me va a decir, bueno, si hay alguno de estos síntomas, en cualquiera de esos. Pero si me duele la cabeza, si tuve un golpe, si tuve jugando fútbol o haciendo deporte, tuve un accidente, tuve un pequeño golpe, ¿debo ir a una revisión? ¿Debo ir a que me analicen? Si tengo vómitos, también han dicho que también puede ser síntoma de algún problema de este tipo. ¿Es bueno recurrir a la consulta de un especialista? Sí. Qué bueno que mencionaste el dolor de cabeza, a mí se me había quedado en el tintero. Hay algunos accidentes cerebrovasculares que el síntoma cardinal es el dolor de cabeza, como por ejemplo en la hemorragia subaracnoidea, que sería un derrame cerebral. Es un dolor de cabeza particular porque generalmente es un dolor muy fuerte, es un dolor que lo nombran como el más fuerte que hayan sentido. 10 de 10. 10 de 10, exactamente, y que produce náusea, produce vómitos. Si uno tiene un dolor de cabeza asociado a algún síntoma neurológico, obviamente que hay que partir enseguida. No cualquier dolor de cabeza es alarmante. ¿Qué dolor de cabeza es alarmante? Porque de repente a mí me dan como unas puntadas, pero después se pasa y uno no se va a revisar. ¿En qué situaciones, qué dolores de cabeza debería uno ir a verse o llegar a un servicio de urgencia? Los signos de alarma del dolor de cabeza tiene que ver con la edad de aparición. Cuando un dolor de cabeza aparece en personas jóvenes, generalmente no es tan preocupante como un dolor de cabeza de reciente aparición en una persona de mayor de 55 años, por ejemplo. La intensidad del dolor de cabeza. Si es un dolor de cabeza, por ejemplo, que está ligado a
algún esfuerzo físico, por ejemplo, subir una escalera y uno empieza... Hay gente que levanta una caja pesada y le aparece de inmediato de cabeza. Claro, podría... ¿La jaqueca también es peligroso? La jaqueca no es tan peligrosa. En algunos casos puede ser mucho más severa y que puede producir algún daño cerebral, pero generalmente no es peligrosa si es muy invalidante porque produce dolores de cabeza tremendos, severos, náusea y fotofobia también. El lugar donde te duele puede ser o nada que ver. Hay gente que le duele aquí, hay gente que le duele acá, hay gente que dice, me duele aquí atrás, no lo soporto, se agachan. O sea, la posición donde duela, ¿tiene alguna relevancia o no? Hay algunos patrones de dolores de cabeza. Por ejemplo, cuando el dolor es bifrontal u occipital acá atrás en la región cervical, generalmente uno lo enmarca dentro de una cefalea tensional. Sí. Un dolor de cabeza que afecta a la mitad de... ¿Acá? Claro. Cuando duele acá es funcional. La puede ser bruxismo. Exactamente. O sea, derivado de acá. Acá generalmente es como más sinusitis. Claro, pero tiene que estar asociado a síntomas respiratorios, a mucosidad, a fiebre, si no, malestar también sería tensional si es que no está asociado. Podría ser también un cuadro de cefalea. Acá atrás la nuca. También se tiene una explicación más pasional, pero descartemos eso. No, en este caso no hay. Tampoco acá. Claro. Las migrañas también tienen un patrón bastante característico, que es un dolor hemicraniano, o sea, duele la mitad del cerebro. Sí. ¿Ahí es más peligroso? No es más peligroso. Pero cuando te duele a un solo lado. No es que sea más peligroso porque hay muchas personas que viven con migraña y no les pasa nada, solamente que tienen dolores de cabeza mensualmente con cierta frecuencia, pero no es que vayan a tener un problema mayor producto de esta cefalea. ¿Pero hay un lugar en la cabeza que te duela y que sea preocupante? ¿Algún punto? Porque tú dices tensional, puede ser bruxismo, más tensional, por acá también. Pero hay un lugar, alguna zona en la cabeza en donde yo digo, tengo una puntada o me duele, o me duele más, me duele hace una hora y no me hacen efecto las pastillas. No hay un lugar específico que uno diga, por ejemplo, si te duele el vértice de la cabeza, ya eso es un cáncer o es un aneurisma, no sé. Eso no existe. Lo que uno ve siempre son los síntomas asociados que producen y el contexto, el cuadro clínico que le decía. Por ejemplo, no es lo mismo en una persona joven que en una persona ya de mayor edad que le aparezca un dolor de cabeza. Ahora, si una persona que siempre ha tenido dolor de cabeza y de mediana intensidad y lo siguen presentando ya en una edad mayor, como que da lo mismo. Ahora, si ese cuadro cambia, va aumentando en intensidad, en frecuencia, ya eso es un signo de alarma para poder prescribir algún examen como un escáner, una resonancia magnética para poder evaluar de mejor forma. Excelente, doctor Luis Astudillo, este aplauso para usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y lo vamos a seguir invitando. Feliz año a todo esto. ¿Lo pasó bien para el año nuevo? ¿Estuvo bueno? ¿Tuvo su fiesta? Súper bueno, sí, tranquilo en mi casita, porque tengo mi niño pequeño, no puedo salir a estar mucho y tampoco le quise traspasar la responsabilidad a mis suegros y mis papás. No corresponde eso, nada que ver. ¿Usted es de Iquique? Yo soy de Iquique. Hay gente que usa los suegros como yo. ¿Cómo?